Por favor, no queremos que la lluvia continúe, Pau. Ya más bien queremos que pase, así es que tranquilidad, por favor. Allá, compañero, ellos ya la Pau, ya sabe hasta dónde. Ella ya sabe hasta dónde. Bien, y como lo dijiste, claro, tenemos una invitada de lujo. Estamos con la psicóloga Lorena Coppel porque queremos abordar un tema que está llamando tal vez muchísimo la atención en todas las familias y en el Ecuador entero. Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias, Cari. Nosotros contentas de tenerte, sobre todo con tu profesionalismo para abordar este tema. Decíamos de los casos que se han dado del abuso infantil, ¿no? Puede ser abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, que es justamente lo que se ha venido dando en algunas escuelas de nuestro país. Y obviamente como padres tenemos ahí como que esa duda de qué es lo que está pasando. Estamos criando a nuestros hijos en un espacio en donde les estamos diciendo que se tienen que respetar, se tiene que respetar su cuerpecito, ellos pueden poner un alto. Entonces de eso queremos hablar, mi querida Lorena. ¿Cómo has visto tú justamente este tipo de casos y estas situaciones? Pues creo que has dicho la palabra clave, Cari, porque es el tema del respeto. Si nosotros comenzamos inculcando a nuestros hijos sobre el respeto, les estamos enseñando hasta dónde llegan los límites, tanto del uno como de la otra persona. Es muy importante que desde pequeñitos les inculquemos el respeto por su cuerpo, el saber que es algo que es un don maravilloso que Dios les ha dado y que ellos tienen que cuidarlo. Entonces, siempre en esa base de respeto, ellos van a tener ese alto para cuando quieran tocarles o cuando quieran hacerles alguna cosa, alguna agresión, cuando les violenten de cualquier manera. Y a la vez que ellos también respeten a los demás, porque no solamente les podemos empoderar a que ellos se sientan los únicos vulnerables o los únicos que pueden hacer las cosas, pero también que no lo hagan a otras personas. Y también es muy común ahora con este tema del bullying y con el tema del abuso, del acoso, entonces se está viendo que hay muchísimos rangos o jerarquías de autoridad. No solamente desde las personas adultas, sino también desde los menores. Entre los chicos. Eso significa que tal vez están viniendo de casas en donde de pronto no se está dando justamente de esto que estamos hablando, que es que los padres inculquen a que tienen que respetarse ellos y respetar a sus compañeritos, ¿no? Así es. Que de pronto puede comenzar con un simple golpe o con un simple empujón. Así es. Además también viene la parte del ejemplo, claro, porque de hecho nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad como padres. Les inculcamos muchas veces a los niños, no se les debe tocar, mucho cuidado con los empujones o los jueguitos, pero en la casa ellos están vivenciando que eso es lo más normal. Entonces, obviamente, eso contradice lo que uno les dice. Exacto. Debemos enseñarles con el ejemplo, eso es algo básico y eso es algo que siempre les digo a los papis, porque pasa muchas veces que los papis juegan con las mamitas, que se dan un beso, que se jalan, que se pellizcan o se dan, por ejemplo, una nalgada y luego va un niño y reproduce eso con una compañerita o un compañerito en la clase y eso ya se está tomando como un tipo de acoso. Desgraciadamente también tenemos que ser muy conscientes también de que se está socializando de mala manera. Hay muchos chiquitos, y me ha pasado, les cuento un caso muy puntual, una nenita que le ha alarmado a la mami, que le ha dicho que un primito intentó violarla, y resulta que la nena no sabe lo que es la violación, sino es solamente lo que está escuchando, lo que está en este momento tan al aire, tan a flor de piel. Entonces ahí es como uno también puede detectar que no es real, porque si ella no sabe de lo que se trata y piensa que eso solamente es un acercamiento, que intentaron darle un beso o abrazarla. Imagínate, claro, súper fuerte lo que acabas de mencionar, sumamente ¿no? grave. Es el tema de cómo socializar esto o de que los niños de pronto lo vieron en noticias o de pronto escucharon una conversación entre las mamitas o entre la mamá y una prima, no sé. Entonces hay que tomarlo realmente con pinzas. ¿Cómo explicarle a un niño? Tú me decías que obviamente va a depender de las edades, Así ¿no? es. Entonces, ¿cómo desde los más chiquititos ya iniciar con este lenguaje para que ellos puedan asimilar? Tampoco les podemos decir las cosas demasiado abiertas porque, como tú dices, no entienden. Pues de hecho los niños más pequeños sobre todo están en su etapa de dependencia, hablemos así. Entonces los padres somos quienes nos estamos encargando de brindarles el cuidado, tanto en el aseo, su higiene personal, inclusive cuando son más chiquititos, quién les cambia el pañal, quién hace ese tipo de cosas. Entonces por ahí se puede comenzar, decirle, mi amor, esto solamente hace la mami, hace el papi, la abuelita, no tienes que permitir que nadie más lo haga, y ese tipo de cosas. Y por ahí comienza, como decíamos desde el inicio, por el tema del respeto.
Ya. Y también cuando los niños están en su autodescubrimiento y comienzan a tocarse, por ejemplo, también decirles que eso es algo privado, que nunca en ningún momento decirles es algo malo, es algo sucio, sino es algo que tú debes hacerlo solo, eso a nadie más le interesa, tú no debes tampoco estarlo practicando con compañeritos en la guardería. Y conforme van creciendo, por ejemplo, no te metas al baño con los compañeros y las compañeras. Ya, Si tienes eso alguna es privado curiosidad, con la llega y me preguntas a mí, me Exacto. dices, yo te voy a explicar qué es lo que está sucediendo, etcétera. Y de esa forma los niños comienzan a crecer con esa cultura de respeto tanto para ellos como para los demás. Hay algo que también llama la atención y es que, bueno, antes uno tenía la imagen de la autoridad del profesor, pues, ¿no? Entonces, de pronto los papás nos decían cualquier cosa, le dices al profesor. Y entonces ahora se viene como que, ¿qué tanta confianza se le debe dar a un profesor? Con todo el respeto a los profesores, porque en realidad Así no son es. todos y realmente ha sido un espacio, ¿no? Un grupo que ha hecho quedar pésimo realmente como seres humanos con estas situaciones. Claro, y desgraciadamente, como tú bien dices, no son todos, no podemos generalizar. así Y hay muy buenos profesores, muy buenas profesoras, y ellos también están en una situación muy complicada en este momento, es. porque no solamente es por el tema de acoso, de abuso, también viene el tema de las leyes, cómo se les empodera a los niños de mala manera. Exacto. En que, por ejemplo, mis papás te pagan tu sueldo, ellos pagan la pensión, Y que no me etcétera. vayas a decir nada, no me alces la voz porque yo te puedo demandar. Antes uno Exacto. le escuchaba al profesor y era calladito, ¿no? En cambio ahora Lo que yo ahí- siempre decía, la palabra del profesor o la profesora era palabra de Dios. Exacto. Porque inclusive las mamis les decíamos, no, mi amor, esto no está bien hecho. Y decían, no, mi profe me dijo de tal manera, ¿me entiendes? Así es. Pero desgraciadamente hoy han cambiado mucho las cosas. Entonces también viene el tema de cómo los padres manejamos esto en casa. Porque si nosotros estamos ya previniendo a los niños en contra de los maestros o en contra de las instituciones donde les tenemos y estamos hablando mal de ellos o estamos generalizando, Claro. estamos provocando que los niños sientan inseguridad. Claro. Entonces, de hecho, tampoco podemos decirles que confíen ciegamente en las personas mayores tampoco, ni en los adultos en este momento que son su autoridad, porque también corremos un poco el riesgo de que las cosas se vayan de las manos. Entonces, siempre tenemos que decirles que, ok, pueden acercarse para evitar confrontaciones y etcétera, pero con sus límites. Que ya no permitan que les lleven solos a algún lugar o que de pronto hablen todo el tiempo, no sé, en la bodeguita de la clase o que de pronto les lleven a un aula aparte, Ya, claro. sino que sea un poco de pronto en público, en el patio, etcétera, que son un poco cuidados, pero también me pongo en los zapatos de los profesores y es Exacto. muy complicado. También les estamos exigiendo a ellos que sean más cariñosos, que les traten mejor a nuestros hijos y resulta que nuevamente es una contradicción. Hay una delgada línea, pues, ¿no? En la que puede, pues, ya de pronto tomarse de otra manera o de otra Así forma es. por parte Y de además los niños estudiantes. también comienzan a confundirse, porque no saben. Por un lado, mi mami me dijo tal cosa, el profe me dice tal otra, y no sabemos en dónde está esa delgada línea, ¿no? Entonces hay que manejarlo con mucho tino. Exactamente. ¿Recomiendas tú, por ejemplo, cada día tenemos sí o sí que conversar con nuestros hijos, pero de pronto hacer como una evaluación del día del chico, conversar con él y preguntarle, como que irle sacando, ¿no? ¿Y cómo te fue en la escuelita? ¿Y qué pasó? Y es que tu profe, ¿qué te dijo? ¿Y a dónde se fueron? No sé, o es demasiado. O sea, y es que ya uno se vuelve como que se psicosea, como se dice, y Exacto. entonces es una psicosis colectiva en la cual podemos caer. Pues yo les debo decir, de verdad, a todos los que nos escuchan, a ustedes y a todos aquí, siendo yo psicóloga, debo decirles, no psicologicen todo. Ajá. ¿Sí? Ya. Uno tiene que hacerlo de una manera fluida, de una manera normal, porque también a los niños abombarles, como ellos también dicen Ajá. que les abombamos, con las preguntas y diciéndoles cómo te fue, qué te dijo tu profesor, y qué hiciste, y a ¿Y dónde qué te pasó? fuiste ¿Y y a qué tal, hora? les estamos induciendo. Ya. Les estamos induciendo a que inclusive ellos comiencen a manipular. Y no estamos viendo esa otra parte, que también sucede mucho con los niños porque son demasiado inteligentes. Ya. Entonces, y también vemos que los hijos llegan a la casa y uno les dice, pero ¿cómo te fue hoy, papito? ¿Cómo te fue mi hija? Y ellos, bien, ¿pero qué hiciste? Ay, no me acuerdo. Sí. Entonces, eso Generalmente pasa mucho. son las respuestas de ellos. Entonces, también decirles, pero cuéntame, ¿pero qué te pasó? ¿Pero qué te dijeron? ¿Pero qué hiciste? Les estamos Ya. despertando a una suspicacia que de pronto puede ser negativa. Entonces yo les digo a los papis, de verdad, háganlo de la manera más normal y más fluida, no caigamos en esa psicosis de tenerles que decir, pero dime, pero cuéntame todo, pero explícame, porque Ajá. nosotros ya les estamos transmitiendo este tipo de ansiedad y los niños pueden caer en que ellos crean inclusive historias y fantasean con cosas que para ellos pudieron haber sido normales en otro momento y resulta que nosotros les estamos anormalizando. Exacto. Se han dado casos también que los También. niños, no sé,
se hacen una imagen en la cabecita o sueñan un poco y se inventan historias y como Claro. tú dices, pues luego nosotros somos los que Y luego estamos... tienen miedo, Claro, inclusive, claro. Karina, vale la pena decirles, porque muchas mamis también caen en que, cuidado, perdón, la expresión, esa vieja te toque o ese Ya. viejo Ya. se te acerque mucho, ¿me entiendes? Ya. Y resulta que, ¿por qué les tratamos de esa manera tan despectiva? Claro. Son su autoridad, Ajá. tenemos que poner el límite, sí, pero no hay tampoco por qué satanizarles, Ujú. porque desgraciadamente por unos pocos pagan muchos. Exacto. Muchísimas gracias por esta conversación, Lorena, Mucho realmente muy interesante para que también en casa primero conserven la calma y luego pues también si necesitan una ayuda profesional, por favor, ¿cómo pueden comunicarse contigo? Con mucho gusto. Yo trabajo en el Hospital Montesinaí, mi teléfono es el 099-9869-428. Muy bien, Lorena Coppel con nosotros, muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausita Mucho comercial, gusto. regresamos enseguida que aún tenemos más aquí.